buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de donde ustedes nos estén viendo u oyendo, gracias a la tecnología de YouTube. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio Web y toda su plataforma digital, con un nuevo episodio de su podcast Parte Médico, hoy con un tema de suma importancia, como vamos a ver a través de estos próximos minutos, y los habituales anuncios parroquiales. Recordarles nuestras redes, @mundo web, @Julio Castro M, y salimos a través de las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube. En cualquiera de los buscadores ponen Julio Castro Parte Médico y salen cada uno de los capítulos. Habitualmente sale de primero el capítulo más reciente. Pueden suscribirse a través de la campanita y el algoritmo les recuerda cuando hay un capítulo nuevo. Pueden hacer comentarios en el chat en vivo abajo o pueden compartir con la flecha de la izquierda cualquiera de los contenidos a través de cualquiera de sus redes sociales, inclusive mensajes de texto. Recordarle que en Caracas, a través de 99.9 FM, Marisabel Párraga todas las tardes a las 8 de la noche hace unos pequeños píldoras sobre lo que va en la programación de Mundo UR Web, y de donde cada semana se habla de lo que va a estar guindado. Pero como ustedes saben, estas plataformas están hechas para que ustedes la vean cada vez que quieran. Es decir, ponen manejo de la fiebre en la búsqueda y les va a aparecer un capítulo que grabamos hace 6 o 7 meses, pero tiene vigencia para lo que ustedes quieran. Queremos que este YouTube los acompañe cuando llevan a sus hijos al colegio, cuando están en el tráfico en el carro, cuando están en el metro y pueden oír YouTube a través de sus audífonos, o en su casa compartirlo. Ese es la gran beneficio de estas plataformas modernas. Hoy tenemos un invitado querido, al doctor Gonzalo Llanes Luciane. Gonzalo es médico graduado en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, oftalmólogo del Hospital Risque, también en acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, con un fellow en patología médica y quirúrgica de retina en Alemania, en un sitio, como todas las cosas alemanas, impronunciable. Actualmente él es director del Centro Nacional de Retina y Vitrio, y también es médico especialista en el Centro Médico de Caracas, donde también trabaja como oftalmólogo. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Yo voy a hacer un disclosure. Yo conozco a Gonzalo desde hace muchos años, desde que estaba en bachillerato. Gonzalo era mi manager de béisbol y desde ahí nos conocemos y tenemos una amistad familiar muy importante, pero eso no le quita su prevalencia, como este tema del que hemos hablado hoy, de enfermedad de diabetes en la retina, que les parecerá quizás un tema muy focal, pero ya van a ver la importancia en salud pública que tiene. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar en este podcast. Julio, gracias a ti y bueno, y gracias por poder llegar a todos tus redes escuchas, seguirá, o redes televidentes, televidentes, de poder compartir este tema que, si bien parece muy puntual para oftalmólogos, quiero nada más empezando es lo siguiente: esa es la primera causa de pérdida de visión irreversible en el mundo occidental. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Y la otra noticia, ya no tan mala, es que si es diagnosticado a tiempo, tratado adecuadamente, a pesar de que el paciente tenga su condición de diabético, podemos prevenir esas complicaciones que le llevan a la pérdida de visión a nuestros pacientes y mantenerlos con una excelente calidad de vida por el resto de sus vidas, para que toda la vida que le toque vivir la puedan vivir viendo. Gracias, Gonzalo. Buena la introducción. Fíjate, siempre les cuesta a la gente entender un poco cómo es la anatomía del ojo. Inclusive a los médicos que no somos oftalmólogos, el ojo es un organismo que es fundamentalmente hecho de agua con líquidos que son transparentes, pero tiene unas capas que son muy importantes. Quizás para que nuestros escuchas entiendan ahorita que estamos hablando de la retina, explícanos un poco cómo son esas capas de la retina y las capas del ojo. El, el globo ocular es lo más parecido, es una pelota de ping-pong, imagínense, que tiene una pequeña apertura por delante, que es como el lente de una cámara, que es esa parte transparente, la córnea, el cristalino, donde se generan las cataratas, pero después esa luz que entra por esa apertura tiene que ser transformada en impulso nervioso para que llegue a nuestro cerebro, interpretadas adecuadamente, y entonces podemos decir el proceso de la visión se cumplió. La retina no es más que la capa más interna de esa pelotica de ping pong,
esa que la pinta por dentro y que está conectada por un nervio, el nervio óptico, que no es más que el cable que lo lleva al cerebro. La retina es puro tejido nervioso, son puras neuronas. Por eso es tan delicada, por eso es tan sensible y por eso tememos tanto sus complicaciones y la pérdida de su función. Yo haciendo una analogía, porque a Gonzalo le gusta la fotografía igual que a mí, quizás la retina sería el sensor de la cámara. Hoy en día es un sensor, es un chip que es el que guarda toda la información, pero ya conectando con lo que quizás hacemos los que hacemos medicina general o medicina interna, no hay casi ninguna forma de ver nervios directamente. Y la retina es una forma de verla. Nosotros podemos ver la retina, tenemos que hacer un examen especial, digamos, un examen que hacemos en el examen físico, pero aparte de la retina, que es parte del sistema nervioso nuestro, podemos ver las arterias y las venas directamente. Eso no se ve en ninguna otra parte del cuerpo. O sea que no solamente es un elemento de patología, sino es un elemento de examen, que eso lo aprendemos en la escuela de medicina cuando estamos en pregrado, cómo examinar esa retina, por lo menos inicialmente. Lo que Gonzalo va a hablar hoy es mucho más profundo, pero es importantísimo que entendamos las personas que si usted va a un médico internista, parte del examen físico que usted debería tener es hacerte un fondo de ojo, porque puede percibir cosas que después envía al especialista. Entonces, ese es un elemento importante. Vemos al cerebro o vemos el sistema nervioso a través del ojo y también vemos las arterias y las venas a través del ojo. Gonzalo, en Venezuela no hay muchos datos sobre salud pública, pero los datos que han hecho la gente de la Sociedad de Medicina Interna calcula que alrededor de un 33% de la población mayor de 50 años tiene diabetes en el país y casi la mitad de ellos son hipertensos y diabéticos. Eso da un número que en Venezuela puede haber hoy en día alrededor de unos 10 o 12 millones de personas diabéticas y una buena parte de ellos hipertensos. ¿Cuántos de ellos, en base a lo que es la prevalencia internacional, pudieran tener retinopatía? Para que la gente entienda que estamos hablando de millones de personas. Es importante, quisiera retomar un poquitico antes lo que decía. Hoy por hoy la oftalmología permite ver las estructuras microvasculares del ojo y es por supuesto de todo el cuerpo porque el ojo está como parte de todo el cuerpo, pero además tenemos equipos que son capaces de detectar cambios microscópicos en cuestiones de micra que no los ve ni siquiera el ojo humano. Ahí es donde vamos a trabajar nosotros en densidad vascular, en espesor de la capa de fibras nerviosas, para prevenir esos daños que vamos a ver clínicamente en los años subsiguientes. Con respecto a la diabetes, si bien es verdad, ahí hubo algunos estudios que hicieron la escuela, la Departamento de Salud Pública de la Universidad Simón Bolívar, que si habían 13% de diabéticos o 14%, ya el problema más grave es que el número que escojamos es inmenso y supongamos que llega al 25-30% de los mayores de 50 años, también hay diabéticos que son infantiles, niños, no en tan gran magnitud, pero existen. El problema es que la mitad o más de todos estos pacientes que son diabéticos no saben que son diabéticos. Oigan lo que ustedes no tienen ni idea, no tienen tratamiento, no han ni siquiera recibido la primera atención médica para decirle usted es diabético. Con respecto a eso, hablamos en los países desarrollados con estadística, y vuelvo a insistir en esto, ya a los 5 años de diabético diagnosticado, recibiendo tratamiento adecuado, ya los pacientes tienen en más de un 35% cambios iniciales de la diabetes. A los 10 o 15 años ya tienen una retinopatía diabética no proliferativa moderada si ha sido manejado adecuadamente. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros pacientes, aún diabéticos conocidos, están recibiendo tratamiento médico metabólico adecuado, bien sea porque tienen el acceso a la medicina, porque es la medicina correcta, por lo cual nuestra incidencia de pacientes con retinopatía diabética es mucho mayor que la reportada internacionalmente.
En los países hay unos cuadros de recomendación que todo paciente diagnosticado con diabetes debe ser evaluado a los 5 años por el oftalmólogo. Eso fue las recomendaciones elaboradas hasta hace 8 o 10 años, en las cuales hoy por hoy la recomendación es todo paciente con diagnóstico de diabetes por el internista, el endocrino, el nefrólogo o cualquier médico especialista que trabaje con los diabéticos debe recibir inmediatamente la evaluación oftalmológica con sus exámenes especializados, ya que no sabemos realmente cuánto tiempo tiene este paciente sufriendo de diabetes. Mira, Gonzalo, una de las cosas que hemos hablado un poco reiterativamente aquí en los diferentes temas es el tema del concepto de carga-enfermedad. Y para explicarle un poco a nuestros oyentes, la carga-enfermedad es el impacto que produce determinada enfermedad sobre la vida general de un paciente. Por ejemplo, si tú en diciembre estabas jugando con un triqui-traqui y te volaste con un tumbarrancho un dedo, pierdes tu capacidad productiva de alguna manera. Si tienes una enfermedad como, por ejemplo, la depresión, te afecta tu calidad de vida y también pierdes, por ejemplo, productividad. En el caso de la ceguera, está calculado como una de las enfermedades cuya carga de enfermedad sobre la vida de un paciente es la más potente o la más fuerte de todas, compartiendo con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades neurológicas debilitantes, inclusive cáncer avanzado, porque no ver implica un cambio muy importante en la vida de los pacientes. Por esto es que esta enfermedad produce dos tipos de carga. La carga asociada al costo del tratamiento, bien sea el control de la diabetes o el control de las complicaciones, que ya vamos a hablar de ella, pero la carga de discapacidad producida por una persona que pierde la vista por un ojo o pierde la vista de ambos ojos y queda invidente completo, es muy importante. Por eso es que queríamos hacer de este tema, que a algunos les parecerá un poco muy focalizado en que la población general entienda cuándo tiene que acudir y cuáles son aquellos factores que hemos estado hablando para hablar. Ya Gonzalo les habló un poco de qué tienen que hacer los diabéticos, pero en el contexto de los pacientes que ustedes ven, por ejemplo, que llegan ya con pérdida de la visión, ¿qué porcentaje de ellos sobre la masa de invidentes reciente es diabetes por una retinopatía? Eh, de las causas de pérdida de visión, en especial aguda, son muy frecuentes y muy importantes. En el caso, voy a hablar de mi caso, es muy especial porque yo soy un médico de referencia dedicado a las enfermedades de la retina y vitro, pero puede llegar hasta un 30% de nuestros pacientes. Aquí quiero insistir en algo. Óyeme, la retinopatía diabética es como cuando una casa está fallando, hay que apuntalarla, hay que repararla a tiempo. Difícil es recuperarla después que se cayó, después que el paciente perdió totalmente la visión. Eh, es verdad, tenemos muchas técnicas quirúrgicas, pero óyeme, estamos haciendo una lucha mundial para que el paciente no llegue a perder la visión, sino mantenga una excelente visión. La carga que generan estos pacientes es tan alta que pacientes que han perdido la visión de ambos ojos por diabetes no se imaginan el porcentaje de suicidios y abandonos en depresión severa que ocurre en estos pacientes. Son pacientes que hasta hace muy poco tiempo Ujú. tenían una buena calidad de visión, una excelente calidad de vida y en 3 o 6 meses perdieron la visión y quedan completamente incapacitados. Gonzalo, una de las preguntas frecuentes de nuestros oyentes es qué síntomas la gente puede percibir, si bien hablamos mucho de la prevención primaria, es decir, todo el protocolo de prevención antes de que tengan lesiones, quizás qué factores de riesgo de los diabéticos, por ejemplo, si son muy miopes, si han tenido cirugías oculares previas, o qué factores de riesgo la gente debe identificar que implique que tú vayas tempranamente al oftalmólogo o qué síntomas asociados al inicio de la retinopatía o alguna otra patología ocular que haga que tú tienes que ser como más agresivo en la referencia o en la consulta de un especialista como tú. Los síntomas y síntomas de la retinopatía diabética en sus fases iniciales son prácticamente nulos. Podemos tener una clínica para el oftalmólogo, para el internista, poco o muy florida, sin que el paciente tenga mayores pérdidas de visión.
¿De qué va a depender la evolución de la retinopatía diabética? Del control metabólico que tengan estos pacientes. Todo paciente que tenga un control metabólico estable, que reciba sus tratamientos y que no tenga patologías asociadas, va a tener una evolución y se debe evaluar anualmente. Aquellos pacientes que tienen patologías asociadas, como puede ser la hipertensión arterial, acuérdense que son trastornos y afecciones que van directo a la vasculatura, a micros vasos del ojo, a todo lo que es la irrigación de la retina. Y retinopatía diabética o diabetes e hipertensión es como manejar rascado, una muy mala combinación. Otros momentos importantes en el que los pacientes deben ser evaluados inmediatamente por el retinólogo, por ejemplo, el embarazo. El embarazo nos genera cambios importantes en la retina de estos pacientes que debemos definir y prevenir para que evitemos problemas de pérdida de visión en los pacientes, en las pacientes embarazadas. Gonzalo, vamos a ver, producción, por favor, las primeras. El doctor nos envió unas imágenes que pueden explicar un poco y sobre todo creo que son interesantes porque en la literatura que nos mandaste se explica muy fácilmente cómo se produce una lesión de la retina, cómo es el mecanismo de producción, nosotros eso lo llamamos el mecanismo fisiopatológico, cómo se produce ese mecanismo del exudado en las arterias, en las venas, cómo la diabetes termina afectando en esto. Y aquí está la primera imagen, Gonzalo. Esta primera imagen es una imagen de una diabetes severa. Eso, para que sepan, es el iris. Eso es la parte que le da color al ojo. Eso que nos vemos y que esos ojos verdes, esos ojos azules, por causas de falta de irrigación adecuada, de isquemia, de falta de oxígeno, crecen todos esos vasos anormales, causan sangramiento rápidamente en el ojo, aumento de la presión intraocular del ojo y pérdida de la visión con muerte del nervio óptico muy rápidamente. Si quieres, y no sé si tienes otra imagen para ver la Vamos a la retina segunda, sí, propiamente. vamos a la segunda. Ok, ahí ya vemos la retina. La parte que se llama la retina es esa parte rosada, anaranjada que está en el fondo. Lo que tenemos blanco amarillento que está dentro de una zona roja vino tinto, ese es el nervio óptico, y vemos porque por alguna razón detrás de eso hubo una hemorragia muy extensa. Esa hemorragia es tan densa que el paciente no puede ver a través de ella. Esa hemorragia es pura sangre que es muy tóxica para los neuroreceptores, es muy tóxica para la retina y tenemos que evacuarla de alguna manera. Hay muchas técnicas para ir realizando estas muy seguras y el paciente vuelve a recuperar su visión, pero tiene que ser atendida inmediatamente por el oftalmólogo retinólogo. Vemos que esto puede ocurrir, por ejemplo, en un paciente que tuvo una subida de su glicemia importante y por un cambio violento de la glicemia, porque le tuvieron que administrar desde insulina, le bajaron sus niveles de glicemia rápidamente, se genera en menos de 2 semanas una retinopatía diabética proliferativa y puede producir un sangramiento de estos tipos en el interior del globo ocular con pérdida severa de la visión. Esto hay que atenderlo al oftalmólogo inmediatamente. Esto hay que retirar esa sangre. Hay que buscar el origen de ese sangramiento y se cauteriza, bien sea con el láser o se cauteriza, bien sea a través de una cirugía que hacemos hoy por hoy, a través de microincisiones de menos de medio milímetro, que podemos eliminar todas estas complicaciones que tiene la diabetes dentro del ojo y restaurar la visión de nuestros pacientes. Vamos a ver la tercera imagen, producción, por favor, para que veamos otro tipo de lesiones. Aquí ya es, fíjense, otra cosa. Ahí vemos una sombra blanca que está ahí. Esos son tejidos fibrosos, así como quien hace queloide, que está jalando, atando la retina. Vemos esas pequeñas zonas amarillentas
en la parte superior derecha de la imagen, que eso es que el vaso sanguíneo es como la tubería de una casa que está perdiendo y está filtrando, estamos perdiendo de contenidos de la sangre, hay hemorragia, el área de mejor visión está ocluida por una hemorragia, hay zonas que no tienen vascularización, no solo de la retina, sino de la coroide, como es en el área superior al lado de la hemorragia. Y quiero que vean en especial el extremo de esa hemorragia, donde están unos vasos sanguíneos muy tortuosos entre esa final y la zona blanca. Esas son zonas de neovascularizaciones. ¿Qué es una neovascularización? No es más que una zona de la retina que pierde capacidad de recibir oxígeno, recibir gasolina, de recibir alimento, y le dice al organismo, saca una bandera roja, mira, necesito unos bomberos que me traigan más oxígeno, le envía al organismo, pero esos bomberos traen unos vasos nuevos, pero son anormales. Son como poner una manguera débil, con huecos, que con cualquier cambio de la presión arterial vuelven a sangrar, y por eso deben ser evitados, coagulados, e inclusive hoy por hoy médicamente podemos inyectar dentro del ojo inhibidores de crecimiento vascular endotelial, en español, una medicación que evita que estos vasos anormales crezcan dentro del ojo y de esa manera prevenir los sangramientos futuros. Es, todo es buscar, además del tratarlos, es prevenir. Prevención, prevenir las complicaciones. Si bien, les digo, y en Venezuela estamos muy bien preparados para manejar cualquiera de estas complicaciones de la retinopatía diabética, aún en los casos de desprendimiento de retina más severos, nuestra función es prevenir que el paciente llegue a esta pérdida de visión. La otra parte importante, oye, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos los equipos cómo hacerlo, cómo diagnosticarlos a tiempo, y tenemos qué medicación, bien sea con estos inhibidores de crecimiento vascular endotelial, bien sea con esteroides de depósito, bien sea con el láser. Tenemos muchas herramientas que en el momento que son aplicadas adecuadamente y en forma temprana, logramos una revisión, una redención de todas estas complicaciones y una recuperación total de la visión de nuestros pacientes. Gonzalo, una pregunta. Una vez que un paciente te es referido y que es diabético, ¿cuál es como la pantalla de evaluación que le hace un médico oftalmólogo, retinólogo, para ver qué tipo de exámenes se hace en un consultorio normal? Un paciente que llega ya con un diagnóstico, bien sea no solo de una diabetes, sino de un síndrome metabólico inclusive, inmediatamente le hacemos un examen oftalmológico completo que incluye el fondo del ojo, pero antes podíamos tratar de recordar, como no tenemos tanta memoria de esos cambios vasculares tan pequeños, hacemos fotografías del fondo del ojo de alta resolución. Simultáneamente, hacemos lo que se llama una tomografía óptica coherente, que no son más cortes simulando cortes histológicos, pero son cortes inducidos por una tomografía óptica, en la cual podemos revisar las capas de la retina, cómo están, si están edematizadas, si están alteradas, a una resolución de 2 a 9 micras, mucho mejor que el ojo, aún del ojo mejor entrenado del oftalmólogo, es capaz de detectar. Lo importante de estos estudios es que apenas llega el paciente a nuestra primera consulta, tenemos esa condición basal. El espesor de su retina a nivel del área central de la visión es de 290 micras. Si ese paciente vuelve al cabo de un año y tiene más del 10% de eso, tiene 320 o 340 micras, ya nos está indicando que aunque no vemos hemorragias, no vemos microaneurisma, no vemos exudados, no vemos alteraciones que son clínicamente significativas o visuales para el médico, ya hay alteración en la microvasculatura de ese paciente y debemos conversar inmediatamente con el equipo médico porque hay algo que está
funcionando o no está funcionando suficientemente bien en su esquema terapéutico. ¿De qué va a variar la frecuencia con que vemos a estos pacientes? Va a variar mucho del tipo de paciente que tengamos. Si es un paciente que está muy bien tratado, que ha mantenido su glicemia estable, que no hay daño renal, que no hay daño de otros órganos, lo vemos anualmente. Si el paciente tiene una patología que metabólicamente está inestable, si el paciente tiene una hipertensión arterial asociada, si el paciente tiene dificultades para recibir el tratamiento o conseguir el tratamiento, si el paciente tiene dificultades porque vive en el interior, en lugares donde no tiene fácil acceso al retinólogo, lo tratamos de ver cada 4 o 6 meses. E inmediatamente le decimos, si usted ve cambios en la visión, cambios en la prueba de Amsler, que son unas retículas que le entregamos para que ellos vean si las líneas están torcidas, alteradas, cambios de intensidad de color, cambios de intensidad del color negro y del blanco, del contraste, cualquier cambio que exista. Y lo más importante es, en uno de los ojos, tenemos que enseñar a los pacientes a examinar cada uno de los ojos ellos mismos por separado. Los seres humanos, las deficiencias que tenemos en uno, en otro ojo, las podemos solapar con el otro ojo y más si van ocurriendo lentamente, y cuando nos damos cuenta de la pérdida de visión de un ojo, posiblemente ya tenemos una alteración muy severa o importante. Si tienen cualquiera de estos cambios, si tienen manchas negras que se mueven, que se llaman moscas volantes, cualquier cambio que ellos detectan o que detecten sus médicos, inmediatamente al oftalmólogo. Porque podemos darle el tratamiento temprano y prevenimos complicaciones, prevenimos la pérdida de visión y mantenemos ese paciente viendo por el resto de su vida. Gracias, Gonzalo. Creo que hemos ido por los aspectos más importantes de una enfermedad complicada, profunda, difícil, y que, como Gonzalo ha hecho desde el principio de énfasis, la prevención es la llave que nos permite ir a una vida estable, aún teniendo diabetes, y evitar el impacto sobre la visión. No me queda sino darte las gracias, Gonzalo. Vamos a tener otros temas, porque hay temas oftalmológicos, glaucoma, catarata, hay muchos otros temas oftalmológicos y seguiremos tocando. Esta es la primera vez que hablamos de un tema específico del área oftalmológica, pero empezamos con quizás uno de los más importantes, enfatizando las medidas de prevención y todos estos conceptos que hemos hablado. Amigos, no me queda sino recordarles nuestras redes, @mundourweb, @JulioCastroM. Sigan al doctor Gonzalo Llanes por sus redes también, que tiene mucha información y mucho contenido interesante para estas enfermedades de los ojos, y pueden preguntarnos a través del chat en vivo, compartir o afiliarse a través de la campanita. Se les quiere mucho, nos vemos en una semana y siempre pendientes de ustedes. Hasta luego.